Bien, buenas tardes. Pues tres felicitaciones, ¿no? La primera para Concha y la Junta Directiva por tener a Miquel Bassols aquí. Lo hablábamos antes, hacía aproximadamente 6 años que no nos visitaba y no había venido a la sede nunca. Esta es nuestra casa y tu casa. La segunda... Hay una objeción ahí que debo tener en cuenta. ¿Nadie se acuerda de haber visto a Miquel Bassols presentar Creo un que- libro? ¿Sí? Creo que Juana recuerda mejor que yo. ¿Sí? Y, ¿No os acordáis? Yo no. ¿De haber presentado un libro? Sí, claro. ¿Verdad que sí? Ah, vale. Bueno, mi memoria está en Valencia. De acuerdo. bien. Bueno, lo que decía la Junta Directiva, a ti por supuesto por tu presencia, ¿no? Y por el esfuerzo de venir un martes por la tarde, ¿no? A Valencia cogiendo el tren y viniendo. Y a Patricia Tasara, porque no nos acaba de leer. Es decir, yo creo que Patricia Tasara, para los que hayamos leído el libro, bueno, creo que ha descrito de una manera sublime, ¿no? El recorrido de Miquel. Bien, yo, un pequeño universitario, os hablaré del libro de Miquel Bassols. Bueno, bien, me gusta, ¿no? Esto del explorador, ¿no? Me gusta mucho lo del explorador porque me ha venido a la cabeza. Este libro me ha traído muchas cosas a la cabeza, pero esto que acabas de decir del explorador me ha gustado porque hace unos años en el Pirineo, en Gavarní, subí a un refugio y cuando llego allí me veo en la puerta la siguiente frase en francés: una mochila pesada, un sac très lourd, es una mochila llena de angustia. Qué bueno. Sí, abajo Sigmund Freud. Bueno, simplemente es un poco al hilo, ¿no? De lo que nos planteabas, ¿no? Y de este vaciamiento que el libro de Miquel de alguna manera plantea. Bien, yo también he tenido problemas con el título, ¿vale? Y he titulado mi texto, no el libro, el texto, Lo que no tiene forma, : cartografía versus caligrafía. Bien, inicio esta presentación con un título que roza el oxímoron, que cuando menos encierra una paradoja. ¿Cómo puede cartografiarse / caligrafiarse lo que no tiene forma? La lectura de lo femenino entre centro y ausencia me hizo tropezar con lo que no tiene forma, y este tropiezo me trajo a mi memoria una conferencia de Miquel Bassols en la antigua sede del instituto en la calle San Valero, conferencia que, bueno, tuve el honor de desgravar y de pasar a los compañeros para la difusión. Era el tiempo de la Escuela Europea de Psicoanálisis. Lo que no tiene forma, en aquel entonces estaba puesto en relación con lo inconsciente, hacía serie con la cosa misma y con lo femenino. Este libro, al que llamaré Trabajo, se da cuenta de esta serie. El significante cartografía, si lo miráis en el Google, dice: ciencia que se encarga del estudio y elaboración de mapas geográficos territoriales de diferentes dimensiones, lineales y demás. Este significante, el de cartografía y el de caligrafía, entre otros, se han ido apoderando de nosotros con la lectura de lo femenino. Incluso desde la primera lectura elaboré un mapa con la finalidad de orientarme y aproximarme al trabajo de reelaboración y de reescritura que había realizado Bassols. Yo me hice mi mapa. Bien. Lo femenino, entre centro y ausencia, es un trabajo elaborado y plasmado en 212 páginas, compuesto por diferentes escritos e intervenciones que fueron comunicados a congresos, jornadas y seminarios, la gran mayoría en el bienio 2014-2015. Al menos 9 de estos. Es el resultado, dice Miquel, de una elaboración colectiva en esta comunidad de soledades que llamamos escuela. Sin embargo, existe un texto de 2001, por el que luego te preguntaré, en relación a lo que tú hablas del tema de la teoría del límite en las matemáticas. Bien, hay en este libro algo no escrito que es transmitido por el autor. Es un texto, y digo uno, más allá de que el libro esté compuesto por diferentes escritos, que para nada nos deja indiferentes. Con una dosis adecuada de referencias, está atravesado de un trabajo de investigación constante del que se desprende, más allá del saber referencial que encierra, destila un saber textual intenso. Esta transmisión yo creo que toma al menos 4 vías. Una, la no escrita y deducida por este lector que les habla, la que escucha un eco en el decir.
una segunda más formal, y que es la que se nutre del saber referencial tomado de diferentes obras, como no podía ser de otra forma, de Freud, el del sueño de la inyección de Hermes y la sexualidad femenina, del Lacan, del retorno a Freud, del Lacan del significante, del Lacan, y de forma destacada el Lacan, el segundo, el que se inicia en el seminario Ancor y en el seminario anterior y en el anterior, de un discurso que no fuera semblante, así como de un texto anterior, y creo que es central este texto para trabajar el libro de Miquel, Litula Terra. Y se apoya de forma estratégica en el Jacques-Alain Miller de la exégesis lacaniana, quien a través de sus seminarios ha puesto a nuestro tiempo el impulso de una nueva clínica, que precisamente Miquel Basós recoge en su libro, o más bien propone en su libro. Hay una tercera vía muy curiosa en el libro, que puede leerse al hilo de las pequeñas y a veces no tan pequeñas analogías, relatos, cuentos y algún chiste. Hay un chiste de los hermanos Marx que creo que merece la pena, a través de los cuales se desliza por una terra incógnita para producir una caligrafía que, si tomamos la definición, consultamos qué es caligrafía. La caligrafía es el arte de escribir con letra bella, pero también es el conjunto de rasgos que caracteriza la escritura de una persona. Por eso, cartografía versus caligrafía. Bueno, lo del versus lo vamos a ir viendo. Bien, y no quiero dejarme la última vía de transmisión, quizá ligada con la primera, de las pinceladas del Miquel Basós, psicoanalista, el analista silencioso y discreto, que nos deleita en este texto con más de una viñeta clínica para ilustrar lo que quiere transmitirnos. Recordar o recuerden esa mujer desbordada. 4 vías de transmisión para que de forma efectiva, como la realidad misma, la transmisión cumpla su cometido, esto es, hacer existir el deseo del lector. Pero señalemos que este libro es un trabajo por el modo en cómo se ha construido, el modo en cómo las diferentes contribuciones conforman al fin lo que queremos enfatizar en nuestro título, lo que no tiene forma, el goce otro, también llamado goce femenino. Lejos de nuestra intención de entrar en los contenidos y desvelarlos, sin embargo, hay que señalar, digamos, algunos puntos nodales que nos han orientado en el recorrido que se nos propone. El libro está dividido en 6 secciones y un colofón. Ofrece 2 tipos de lectura. Una lectura lineal, de principio a fin, y otra más intuitiva, en el fondo un poco más particular, ¿no? Esta última fue la que elegimos para explorar la terra incógnita, como Basós denomina a lo femenino, haciéndose eco del continente negro freudiano. Así pues, tomamos la puerta de entrada que nos ofrece el autor y nos adentramos en el primer apartado, lugares de lo femenino. Esta sección se interroga por los lugares que ocupa lo femenino en la economía subjetiva. Esa terra incógnita es posible pensarla, dice, desde la geometría. Más allá del mito propuesto por Aristófanes, Basós nos propone la figura geométrica de la elipse como el lugar en el que poder representar algo de lo femenino. La elipse, como sabemos, se caracteriza por la excentricidad de sus focos. Uno central, desde el que podríamos establecer con un compás una circunferencia, y otro, 2 realmente, éxtimos a ella misma y que se constituyen en ausencia. La dialéctica, quizá imposible por la heterogeneidad de los términos entre centro y ausencia, son constitutivos de eso que denominamos lo femenino y que Basós no deja de señalarlo a lo largo de todo el recorrido. Lo femenino y la feminidad. También me he reparado un poco en esta cuestión que tú planteabas, ¿no? Aquí hay un a modo de paréntesis que nos permite distinguir entre ambos términos, la feminidad del lado del significante fálico, la feminidad fálica, sus lugares y sus imágenes, de lo femenino, atópico por excelencia. De este modo nos advierte Miquel: cuando más presente se hace la feminidad fálica, la feminidad que tiene una representación, cuanto más se intenta representar algo de esta feminidad del lado fálico, más se intuye, más se supone algo no representable, algo que está más allá y más acá, sin frontera, sin reciprocidad posible de lo femenino. Es interesante el tratamiento que Basós hace del significante de lo femenino, como una
con una particularidad propia del autor, que como amante de las palabras se adentra en este punto en una consideración no menor acerca de lo femenino. Nos ofrece a la investigación desde el punto de vista del lenguaje esta afirmación: lo femenino es neutro. En este sentido, lo femenino es neutro es lo que se llama, dice Miquel, en la gramática, una forma no marcada, es decir, una forma no marcada por el género. ¿Qué hace la diferencia entonces, pues, entre masculino y femenino? Si el lenguaje nos hace percibir esta diferencia como demasiado natural, señala, en realidad, el propio lenguaje la diferencia misma. Es por el lenguaje que aparece la diferencia. Es solo en y por el lenguaje podemos representarnos esta diferencia. Pero cuando abocados a la lógica fálica, la diferencia de los sexos es una diferencia significante de presencia y ausencia de falo y castración, desde ese sentido nos advierte: la diferencia de género niega la diferencia sexual, si entendemos que el sexo es, por definición, la alteridad del goce sexual. La sexualidad es la diferencia entendida entonces como alteridad del goce del cuerpo. De esta forma, la vía de exploración, el camino de investigación de qué sea lo femenino, deja a un lado la lógica fálica en el texto, ¿no?, en el trabajo. Y desde la enseñanza de Lacan se adentrará y llevará hasta los límites las paradojas de la lógica freudiana. Y aquí vendrá esa nueva brújula de la que también hablaba Patricia, encarnada en el objeto A. Un objeto que no es significante, para orientarnos en la terra incógnita de lo femenino. Este es el punto de viraje, lo femenino como neutro, que va a orientarse en este objeto asexuado, ni masculino ni femenino, enfatizando lo femenino como el intento de encontrar como puro goce del cuerpo del ser que habla. Las consecuencias, diríamos, reales de lo real son reales de lo real. Cuando hablamos de lo femenino, estamos en un espacio de no reciprocidad. De la soledad, como veremos más adelante, bueno, no lo veremos. Remito a la última parte del libro, que hay 4 historias de 4 mujeres que son fabulosas. Bueno, de la soledad, como veremos más adelante. Pero también de un goce sin forma, informe, de un goce otro que en su no reciprocidad no entiende de género y por tanto es habitante de cualquier cuerpo hablante. Lo femenino, señala nuestro autor, en la línea del objeto asexuado, nos conduce a otro modo de inscripción en el ser que habla. Hemos querido, con las líneas que anteceden, vislumbrar en forma de apunte un lugar de lo femenino por su cara del goce otro, no fálico y asexuado. Y es así que desde la cartografía fálica es posible, en el horizonte deshabitado del ser, arribar a la caligrafía de un borde que es un goce, otro goce si existiera. Si existiera es una coletilla que Miquel va arrastrando durante todo el libro. No está nada claro esta división, esta frontera entre el goce fálico y el otro goce. Es un litoral, es un límite, algo diferente que dice que no vayamos tan deprisa, ¿no? No vayamos tan deprisa con esto, ¿no? Entonces pasamos de la cartografía fálica a la caligrafía de un borde que es un goce, otro goce si existiera, comillas. Pero es un goce que no cesa de no escribirse, no cesa de no representarse en la lógica fálica. Quiero concluir mi presentación con una pregunta que Miquel Basol formula en el texto, en la sección 5, trama de los cuerpos, violencia en las ciudades, que me ha gustado especialmente, en el apartado de la tinta roja de lo real. ¿Qué te ha gustado más del libro? Bueno, este capítulo. El capítulo 5 yo lo recomiendo encarecidamente porque nos pone en relación a cuestiones muy actuales en la clínica, ¿no? Es decir, el tema de las mujeres y el maltrato y qué papel tiene este goce otro en este maltrato. Miquel dice, ¿cómo transmitir hoy el lugar decisivo que de este real, que en el lenguaje solo reaparece como aquello que no cesa de no escribirse y del que, como nos muestra la clínica, depende del destino de cada sujeto y con él el del propio psicoanálisis? El debate, señala,
no ha hecho más que comenzar en esta perspectiva. Tenemos que servirnos del instrumento que Lacan encontró para hacer valer lo real del psicoanálisis en el lenguaje. Este instrumento es el de la letra de lo real en el inconsciente. Término tercero entre palabra y lenguaje, la instancia de la letra. Concluyo. Voy a concluir con la lectura de una de esas pequeñas historias a las que me refería al inicio, como una forma de transmisión, para hacer escuchar algo de ese real de la letra en el inconsciente como un asunto de escritura en la palabra dicha. Perdonadme. Y con permiso voy a... Me voy a la página 135, la tinta de lo real. Bueno, Segunda Guerra Mundial, telón de acero. Bien, la historia dice así. Lo que queremos es, poder decir algo, ¿no?, de esta letra, de esta escritura en la palabra dicha, realmente. La historia dice así: un hombre es deportado a Siberia y antes de marchar, sabiendo que sus mensajes serían leídos por la censura, les dice a sus amigos lo siguiente: establezcamos un código. Si recibís una carta mía escrita en tinta azul, todo lo que os cuente es verdad. Si está escrita en tinta roja, todo lo que escriba es falso. Al cabo de un mes, llega una carta escrita del amigo de Siberia en tinta azul, y diciendo lo siguiente: aquí todo es estupendo, las casas son amplias y espaciosas, en las calles hay todo tipo de tiendas y espectáculos, en los cines podemos ver todas las películas de Hollywood, podemos conseguir y comprar todo lo que queramos, lo único que no podemos conseguir es tinta roja. ¿Vale? Sigo en la siguiente página, 2 trocitos más. Esta falta de tinta roja es una falta estructural, es el agujero mismo que el lenguaje introduce en lo real, y no tenemos acceso a este real traumático si no es por los equívocos y los semblantes de la verdad que el lenguaje nos permite articular en la letra azul de nuestro discurso, el único que disponemos. Un poquito más abajo. No disponemos de la tinta roja para escribir ese real que solo podemos evocar con el aforismo lacaniano: no hay relación sexual. Lo que no debe impedir, sin embargo, que intentemos escribirlo una y otra vez con la letra azul de nuestro discurso. Y finalizo. El trabajo de un análisis puede entenderse así, como los diversos intentos repetidos y distintos cada vez de escribir esa relación que no existe con la tinta azul de los significantes. Bien, ¿cómo escribir y cómo leer ese real que no cesa de no escribirse? Es el interrogante que nos transmite Miquel Bassols en su trabajo Lo femenino entre centro y ausencia. Y termino. La escritura, insiste Lacan, es este abarrancamiento, rabinement mismo, hecho de restos que hace un hueco en el saber para alojar el goce. Nada más.